Vamos a ver a las mitocondrias, que son organelos complejos y altamente especializados en la producción de energía. Las mitocondrias existen en todas las células procariotas. Su tamaño es muy variable, ya que pueden medir entre 2 y 8 micras de longitud y puede observarse con microscopio óptico, pero los detalles interiores solo con microscopio electrónico. Las mitocondrias son organelos con gran movilidad que cambia constantemente de forma y de posición. Su número es variable y pueden alcanzar entre 1000 y 2000 en algunas células, como el hígado. Aunque la cantidad de mitocondrias está de acuerdo con la necesidad de gasto energético de cada célula. Cada mitocondria está rodeada por una membrana doble, que forma dos compartimientos diferentes dentro de este organelo. El espacio intermembrana es el compartimiento formado entre las membranas mitocondrial externa e interna. El otro espacio se llama matriz y es el compartimiento que está por dentro de la membrana interna de la capa doble de membrana de la mitocondria. En él se encuentra gran cantidad de enzimas que degeneran los alimentos para formar otro tipo de energía. La membrana mitocondrial externa es lisa y permite selectivamente el paso de algunas moléculas. La membrana mitocondrial interna se pliega entre sí para ofrecer más superficie, porque en ella se llevan a cabo gran cantidad de reacciones químicas. Los pliegues de la membrana interna se llaman crestas y estas, como ya dijimos, permiten una mayor superficie para que en ella se transforme la energía química de las moléculas alimenticias en adenosín trifosfato. Las mitocondrias participan en el proceso de muerte celular programada llamada apoptosis. Durante el desarrollo, algunas células deben morir para permitir que se formen adecuadamente los tejidos y los órganos. Además, hay otro tipo de células que deben morir, como las células cancerosas. Las mitocondrias contienen su propio ADN mitocondrial. Este ADN le permite formar sus propios ribosomas y respectivamente formar sus propias proteínas. Las mitocondrias, como tienen su propio material genético, es decir, su propio ADN, se pueden dividir por sí solas independientemente de la división de la célula. Y esta se hace por división o fisión binaria, igual que lo hacen las bacterias. El metabolismo tiene dos fases complementarias. El catabolismo, que libera energía al degradar moléculas complejas en sus componentes más pequeñas, y el anabolismo, que es la síntesis de moléculas complejas a partir de componentes más sencillos. Las reacciones anabólicas dan por resultado la formación de moléculas, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos, entre otros. El proceso por el cual se lleva a cabo la producción de adenosín trifosfato, que es la energía que usa la célula, se le conoce como respiración celular. Las tres etapas de la respiración celular son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, las cuales vamos a ver en la siguiente clase.